Cartagena del siglo XX, Santiago Barón nos contará los días de Marlon Brando en el fragor del Caribe. En Todos los locos hablan solos, descubriremos los dramas de gente como nosotros, mientras nos refugiamos en la música para salvarnos de las noches más oscuras, porque al parecer, la muerte no es el fin de la historia. Hoy, en Señal Literaria, el autor de El hombre que hablaba de Marlon Brando, JJ Juniel. Bienvenidos una vez más a Señal Literaria. El día de hoy transmitimos desde una belleza de librería, la librería Valija de Fuego, un sitio realmente particular que viene siendo un gran refugio para todos los lectores y las lectoras que buscan otras historias en Bogotá. Y bueno, yo contento de contar hoy aquí en el programa con un autor del Caribe, un hombre versátil que ha escrito poesía, crónica, novela, cuento, ensayo. Les hablo de John Jairo Junieles. ¿Cómo estás, John? Bienvenido a Señal Literaria. Gracias, Eric. Muchas gracias por tu invitación. En realidad me parece un privilegio estar acá, sabiendo que creo que es el programa número 32, ¿no? Uh-huh. Y tanta gente interesante, valiosa, ha pasado por acá que para mí es motivo de orgullo. Gracias por la invitación. Gracias a ti, John. De eso se trata, que autores que llevan tantos años trabajando tengan un espacio en la televisión colombiana. John, comencemos hablando de tu acercamiento con la literatura, cómo se da, porque yo sé, y bueno, por lo que te he leído, el cine estaba muy presente en tu obra. ¿Cómo se da esa revelación de la literatura en tu vida? Sí, efectivamente, qué bueno que hayas tocado el tema del cine, porque yo llegué a la literatura gracias al cine. Bueno, el cine es literatura. Todos sabemos que la literatura se ha alimentado del cine, el cine y la literatura conviven de una manera muy creativa y provechosa. Yo soy un hijo del pueblo. Nací en Sincé, Sucre, que queda a 3 horas de Cartagena de Indias. Y me acuerdo que yo salía del colegio en las horas de la tarde y salía corriendo porque daban El Llanero Solitario en la televisión. Uh-huh. Entonces yo corría, iba saltando de ventana en ventana. Llegaba a la ventana de una casa, miraba un segmento del Llanero Solitario, llegaban los comerciales y salía corriendo para la siguiente ventana, en dirección a mi casa, ¿no? Entonces, cuando yo llegaba a mi casa, pues ya yo me había visto El Llanero Solitario, el capítulo, y mi mamá estaba furiosa, porque preguntándose dónde estará este muchacho. Y bueno, la televisión fue ese primer descubrimiento de las historias. Luego del pueblo salté a Cartagena de Indias a los 7 años, como muchas familias del Caribe y de muchas regiones de Colombia. Mi padre y mi madre tomaron la decisión de buscar nuevas oportunidades en una ciudad grande como Cartagena de Indias. Yo tengo 2 hermanos y todos empezamos a estudiar en la ciudad y ese paso del pueblo a la ciudad fue maravilloso y al mismo tiempo traumático. Bueno, John, vamos a adentrarnos ya un poco a tu obra. Hablemos de esta novela que tanto sonó en su momento, sale en el 2020, si no estoy mal, El hombre que hablaba de Marlon Brando. Es una novela que también obviamente repasa la influencia del cine en el Caribe y es muy curioso porque uno ve a un Marlon Brando más o menos en una edad todavía joven, caminando por las calles de Cartagena, bailando al son de los tambores en las calles de Cartagena, acompañado por Evaristo Márquez en la coyuntura de la grabación de esa película histórica Quemada. Cuéntanos tú más bien un poco de la construcción de esta novela, que yo sé que fue una gran pasión para ti, seguir de los pasos a Marlon Brando en Cartagena. Sí, esta novela pues fue mi primera novela realmente. En realidad yo tenía un título más largo y más poético. Marlon Brando y los mortales tocan canciones de amor. Uh-huh. Pero era demasiado largo el título, entonces me quedé con uno más breve y me planteé no nació como una novela,
muchas cosas en la vida no surgen, no nacen como uno cree, sino como un cuento. Porque mi mamá fue modista, costurera del departamento de vestuario de la película Quemada en 1968 Ajá. en Cartagena. Entonces, mi mamá estaba embarazada de mi hermana Irina Junieles. Y un día mi mamá estaba en ese departamento de vestuario, trabajando en una máquina, haciendo los trajes para los actores. Y llegó Marlon Brando. Eh, Mi mamá destaca mucho porque es rubia. Y llegó donde ella, la vio embarazada, la saludó y le dijo en inglés, suerte con el niño. Brando se fue y media hora después llamaron a mi mamá, el director del departamento de vestuario, para decirle que no podía seguir trabajando, porque Marlon Brando había dicho que una mujer embarazada tenía que estar en su casa, cuidándose. Y por supuesto mi mamá empezó a llorar, salió corriendo a la calle a buscar a Marlon Brando, porque quería decirle que ella estaba aburrida en su casa. O sea, que el trabajo en la película en realidad había sido maravilloso para ella porque Claro, estaba ¿no? aburridísima en la casa. Entonces, nada, no se pudo hacer nada, le pagaron como 3 meses Mm. y tuvo que devolverse a la casa. Entonces, ella contaba eso, esa historia y muchas otras historias, como cuentan nuestras madres, abuelas, tíos, primos, en fin. Ella contaba esa historia mucho y me pareció muy curioso ese episodio de su vida y empecé a escribir el cuento. Pero me pareció como que el cuento no cerraba la historia y me Ajá. puse a investigar. Años después me puse a investigar y descubrí que lo que pasa en una película, lo que pasó en Quemada, en una pequeña comunidad, en una ciudad como Cartagena en el año 68, que era la gran producción. Se habían filmado más de 60 películas, pero era la gran película. Eso cambió la historia de la ciudad, de la gente. Todavía la gente en las calles recuerda eso. Entonces, eh, al investigar, descubrí que había muchos personajes interesantes. Ajá. Eh, y luego me planteé la posibilidad de no solo hablar de Quemada, sino de, ojalá, dar pequeños detalles de las más de 100 películas que se han filmado en Cartagena de Indias. Sí, esa novela es un homenaje, ¿no?, al cine, a Cartagena de Indias, a Brando, no solo el actor ganador de 2 Óscares, Sí, sí, sí. sino como el actor que cambió todo, la historia del cine, porque se dice, un director del Festival de Cannes, que fue director durante muchos años, decía, antes de Brando, los actores eran marionetas. Entonces el hombre que hablaba de Marlon Brando es un homenaje al cine, a la ciudad, a lo popular. Oye, John, pero es una novela que se siente muy nostálgica, ¿no? Incluso el personaje, el hombre que hablaba de Marlon Brando es el italiano Tomasi. No necesariamente esto es un spoiler, pero Tomasi va a tener un desenlace bastante curioso y lamentable en la ciudad de Cartagena, pero es un tipo muy nostálgico y hacia el final de la novela, el narrador, que es Santiago Barón, dice que la nostalgia a veces es una gran trampa en la vida, ¿no? Es como una gran trampa. Y yo siento que tu obra es muy nostálgica, como volver a esos primeros años de tu infancia y la adolescencia. Además que en esta novela hay personajes memorables. Termina convertida en un thriller policíaco un poco. La búsqueda de Evangelina Saumet, esta cantante que desaparece en la coyuntura de la grabación de la película y no se sabe cuál fue su suerte. Para mí los personajes femeninos son algo que tiene un gran poder sobre mí, Ajá. eh, porque siempre he sentido mucha curiosidad por la mujer como esencia, ¿no?, como naturaleza. Entonces Evangelina Saumet, el personaje del hombre que hablaba de Marlon Brando, representa en alguna medida eh, la travesía vital de muchas amigas mías. Ujú. A mí me encanta conversar con mis amigas y cuando están entusadas, cuando las han dejado el novio, la novia, y se sienten muy mal, me encanta escucharlas, porque ahí hay historias, situaciones, anécdotas. Entonces, es
esas vidas de mis amigas, de mis tías, de mis vecinas, me surte de muchas cosas. Y esa novela pues se alimenta mucho de lo femenino, ¿no? Y de lo humano, de lo femenino, de lo humano, porque esos son conceptos que estamos explorando. Todavía no sabemos realmente qué es ser un hombre, qué es una mujer, qué es un ser humano. No lo sabemos. Sabemos que somos terrícolas. Vivimos, por eso me parece maravilloso el arte. A mí no me gusta hablar tanto de la literatura, sino como el arte en términos genéricos. La pintura, el cine, la música, el baile, todo eso son posibilidades de felicidad, posibilidades de encuentro entre la gente. Eric, los seres humanos, en cualquier lugar de este planeta, sabemos una cosa. No sabemos de dónde venimos. No sabemos para dónde vamos. Lo importante pasa aquí. La aventura pasa aquí. Claro. Eso parece una película de ciencia ficción. Totalmente. Toda la vida de cualquier ser humano en la Tierra es una película de ciencia ficción. Sí, sí, sí. Pero me hace pensar además eso que estás diciendo, John, en que tú has contado mucho el barrio, ¿no? Tú tienes una trilogía dedicada al barrio que empieza creo que con Barrio Blues, canciones en un barrio de frontera y las canciones te salvarán de las noches más oscuras, que me sirve para preguntarte también por el barrio, porque es que tienes una novela Barrio Bomba en la que pasan 100 años y hay personajes de todo tipo, personajes que conocimos nosotros a lo mejor en nuestra infancia y toda la vida porque siempre han estado ahí en la esquina. Pero me llama mucho la atención de esta novela que alguna vez leí un comentario de una crítica en redes sociales que decía que esta novela se parecía a 100 años de soledad, pero escrita por un escritor marihuanero, tal vez. Sí, efectivamente, esta amiga fue una de las primeras lectoras y dijo eso, que era una novela muy loca. Y cuando me dijo eso, yo me sentí muy satisfecho, porque lo que estaba buscando precisamente era eso, explorar. Por supuesto que yo he escrito cuentos convencionales, tradicionales, inicio, desarrollo, final, pero también me gusta explorar, ¿no? El arte es eso, posibilidades de buscar nuevas formas de contar. Si buscas nuevas formas de contar, encuentras nuevas cosas, emociones, sentimientos. Entonces, no, yo soy un hijo del barrio. Claro, claro, claro. Hablemos de la poesía, John, porque tú además eres poeta, tú ganaste el Premio Nacional de Poesía Ciudad de Bogotá, ¿cierto? Sí. En el 2002. 2012. Con un libro que se llama Canciones de un barrio en la frontera. Canciones de un barrio en la frontera. Y sé que además, en tu periplo como escritor, has tenido contacto con poetas legendarios como Raúl Gómez Hattin. También compartiste varias veces con García Márquez y otros autores renombrados del Caribe. Jorge García Usta también. Por supuesto, el gran Jorge García Usta fue un gran gestor cultural, investigador. Tiene un libro maravilloso que se llama ¿Cómo aprendió a escribir García Márquez? Y yo tuve el privilegio, el honor de ser uno de sus estudiantes y acompañarlo en muchos trabajos. Él muchos años fue director, jefe de prensa de la oficina de prensa del Festival de Cine de Cartagena. Yo acompañaba a Jorge y ahí llegaba García Márquez a cada rato a conversar con Jorge y yo, por supuesto, curioso, metido, entrometido, terminábamos hablando sobre cine, música, personajes populares, las gaitas, la música de acordeón, en fin. Y bueno, después sí ya me volví a encontrar con García Márquez en los talleres de la Fundación Nuevo Periodismo, que tengo entendido que se llama ahora Fundación Gabo. Ahí estuve en algunos talleres con Gabo, con Alma Guillermo Prieto, con Tomás Eloy Martínez, Germán Castro Caicedo, en fin, muchos maestros interesantes. Bueno, John, yo voy a leer, voy a romper un poco el guión para leer uno de tus poemas breves que se titula La borra del café. Dice: cuando toma café, mamá parece mirar a través de las paredes del apartamento y cruzar la ciudad y los campos hasta su tierra. Es como si en la mudanza hubiese olvidado algo allá y no pudiera recordar de qué se trata.
Cuando acaba su café, mamá mira en silencio el fondo de la taza. Es como si en los oscuros restos pudiera encontrar, tal vez, alguna respuesta. Em, es una poesía también como muy profunda, ¿no? La tuya, como muy visceral, como que echa mano de los recuerdos maternos, las ausencias, tu padre, ¿cierto? Sí, efectivamente mi padre falleció hace unos 17 años. Mi madre afortunadamente sigue viva. Eh, para mí la experiencia familiar, la experiencia de los amigos, la experiencia del barrio, son tantas cosas las que uno vive en la vida, buenas, malas, regulares, tantas equivocaciones, tantos errores que uno comete, tantos malentendidos en que a veces estamos inmersos. Y por eso me parece como tan curioso que estamos viviendo en un tiempo de superioridad moral. Hay personas que andan por la vida haciendo sentir a los otros como si no hubieran cometido un error, como si fueran perfectos, ¿no? Ujú. Cuando los errores, las equivocaciones son los que nos permiten crecer, revisarnos, no volver a cometerlos. Un señor de 97 años comete errores, el de 7 años, el de 4 también. A veces son diferentes, a veces son los mismos, pero en eso consiste la vida. Y yo trato de alimentar la poesía con esa vida. Claro. Por eso hablo mucho con la gente, escucho a la gente, lo que sienten, sus experiencias. Soy de esas personas que cuando era niño, por ejemplo, eran las 11 de la noche, mi mamá me mandaba a dormir. John, ya es hora, listo, mañana hay clase, vete a dormir. Y yo, asomado a la ventana, viendo pasar la gente, lo que pasaba en la calle, y quería dejar colgados los ojos en la ventana e irme a dormir yo, pero dejar mis ojos colgados. La curiosidad mueve al mundo. Claro. Bueno, John, hablemos también de tus cuentos porque ya lo mencioné, tú eres un autor versátil y uno se encuentra en esos relatos historias muy curiosas, ¿no? Pienso en el desamor, el amor, lo que perdemos con el tiempo, ese relato de una calle que hasta ella, en la que el personaje se lamenta por ese amor que quizás ya no está en su vida. Pero pienso también en ese cuento, mucho gusto, Pablo Escobar Gaviria. El hecho de que uno tenga un nombre que le modifique la vida y es un tipo pues de barra que no tiene que ver nada con el famoso Pablo. A mí, yo amo el cuento. Bueno, Ajá, amo las historias. Y las historias pueden aparecer en poemas, cuentos, novelas, guiones, en fin, en muchos géneros y manifestaciones. Y para escribir esas historias uno se nutre de, de asuntos personales, biográficos, y también de las historias de los otros. sí. Uno no tiene una vida interesante todos los días. O sea, a mí no me pasan cosas interesantes, hay semanas en que no me pasan cosas interesantes, Ujú, eh, pero a las otras personas sí. Y yo creo que una de las cosas que me ayudan a escribir es mi curiosidad genuina por cómo viven las otras personas, los otros seres humanos, sus cosas, cómo sobreviven al abandono de alguien a quien amas, ¿no? El amor por Dios es uno de los temas fundamentales del ser humano ujú, y obvio del arte, la soledad, la compañía, la compasión. Vivimos en un tiempo en que necesitamos compasión, ¿no? sí. Eh, volviendo, ¿no? al tema de la superioridad moral. Ese cuento es muy especial porque lo escribí en Cartagena. Yo tenía una novia con la que yo salía, pero el papá tenía un carro blanco, era médico. Entonces, por alguna razón, cada vez que íbamos tomados de la mano, y cada vez que había un carro blanco, enseguida me separaba de la mano. Y por supuesto, eso me rompía el corazón, ¿no? Porque yo sabía, ¿no? Entonces, Claro. y esa experiencia personal me sirvió para escribir el cuento. Y creo que gusta mucho porque entre uno sea más sincero con las emociones que cuenta, más conexión va a tener con las otras personas. Sí. Eh, la gente que va caminando por la calle siente
tristeza, alegría, felicidad, tiene esperanzas, tiene metas, Mm. tiene decepciones, frustraciones, todos. Hay personas, muchos, que se mienten a sí mismos, a sí mismas, para poder seguir andando. Y el arte, la literatura, el cine, por Dios, ya lo sabemos, la vida no es suficiente. Por eso vamos a cine, por eso vemos películas, por eso leemos libros. Nos perdemos en las historias para encontrarnos otra vez a nosotros. Sí, 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 sí. John, yo sé que la música está muy presente en tu obra, ¿no? Nada más ese título pues lo dice todo. Canciones, las canciones te salvarán de las noches más oscuras. Y hay libros tuyos que vienen con una playlist al final, como para que uno sepa qué música estaban escuchando los personajes en cada momento de su periplo. ¿Por qué esa importancia de la música en tu obra? Por lo mismo que venimos hablando, es decir, a mí me encanta, por ejemplo, la música electrónica, el Ajá. dance, el rap, pero también la música de acordeón, eh, la salsa, por Dios, el bolero, la música, y bueno, lo dijo muy bien Borges, la música va más allá del tiempo, es otra forma del tiempo, creo que dijo eso. Yo a los 7 años, mi abuelo era ciego, Sí. entonces yo le tenía que leer el periódico El Espectador, pero también tenía un radiecito, pero a veces se perdía la señal. Entonces yo tenía que salir del cuarto y montarme a un árbol de guayaba. Y en el árbol de guayaba tratar de conectar con la señal, ¿no? Encontrar la señal para las emisoras que a él le gustaban. Emisoras donde escuchábamos, yo a los 7 años, jazz, salsa, boleros, emisoras incluso del sur de Estados Unidos, de las islas del Caribe, en fin. Entonces, fíjate cómo hay chicas y chicos de 20, 25 años que crecieron con los abuelos, con la música de los abuelos, escuchándola en la cocina, Mm. ¿entiendes? Pero también les gusta el reggaetón, la electrónica, el dance, ¿ves? O sea, la música es una forma de ser feliz y libre de una forma que uno debe agradecer. Sí, sí, sí. No, y además estoy pensando que una vida, eh, pensando en ese refrán viejísimo, una vida sin música sería un error también, Sería un error, ¿cierto? claro. Sería un error. Es como la banda sonora de la vida de todos nosotros. Cada uno tiene una canción que representa más o menos la banda sonora ligada a una persona muy especial que ya no está o a las que están todavía. Y es muy difícil desligar la vida de ciertos pasajes musicales o de ciertas canciones. El baile, El por baile ejemplo, que es también. tan importante el baile Ah. para mucha gente. Bueno, John, hablemos de García Márquez. Yo sé que García Márquez aparece en varios de tus relatos como un personaje lejano que se difumina en el espacio, no necesariamente ocupa un papel protagónico, pero sabemos que él era un hombre además, un autor muy político, ¿no? Que no dudaba en decir lo que pensaba, cuestionar presidentes y mandatarios de turno. Yo sé que tú estás trabajando en una novela en la que aparece ese García Márquez asediado por el DAS, por el Estatuto de Seguridad, un García Márquez que quiere huir de una posible tortura en Colombia antes de ser premio Nobel. Cuéntanos tú. Sí, efectivamente, uno de los proyectos en los que estoy trabajando es una novela sobre García Márquez y Bogotá. Ujú. La relación eh, de Gabo con una ciudad que descubrió a los 17 años, en la que vivió mucho tiempo, en donde descubrió amigos, vivió experiencias maravillosas, y de la que tuvo que irse por razones de seguridad. Lo iban a matar, a Gabo lo iban a matar. Entonces, los colombianos son de alguna manera demasiado amnésicos frente a situaciones. Cuestionan a Gabo el hecho que ella ha vivido mucho tiempo en México, pero se olvidan de que si no se iba de Bogotá lo iban a matar, Ujú, por ujú, la crítica que hacía desde la revista Alternativa. ujú. Entonces, estoy tratando de contar esa relación de Gabo con Bogotá. Yo llevo 20 años en Bogotá y tengo aquí amigos maravillosos, vivo experiencias humanas fantásticas. Y eso
es una declaración de amor a Bogotá también esa novela. Bueno, JJ, gracias por estar acá en Señal Literaria, este espacio que ya se convirtió en un refugio nocturno, un rincón para tantos lectores y lectoras que andan por ahí, por la calle. Gracias, muchas gracias, Eric. Y felicito a Señal Colombia, a Señal Literaria. Hay muchas formas de acercarse a la literatura, ¿no? Ya hablamos de cine, de música, en donde también está la literatura. Y me alegra que exista un espacio como este. La televisión colombiana y sobre todo la televisión pública necesitaba un espacio de encuentro y de conocimiento y de descubrimiento como este. Gracias, John. De eso se trata. Este será un gran archivo literario, es lo que estamos construyendo. Para cerrar, entonces yo te invito, aquí tengo tu libro, Las canciones te salvarán de las noches más oscuras, a leernos un fragmento, el que quieras. Voy a leer el inicio del cuento que le da título a Las canciones te salvarán de las noches más oscuras. Cuando era niño, escalaba las paredes de la cuna y me escapaba. Luego, en 4 patas, recorría como un ladrón los cuartos de la vieja casa, sin que nadie se diera cuenta. Mi madre intentó resolver el problema atándome un cascabel en uno de los pies. Así que, después de explorar la casa, sin que apareciera por ninguna parte, todos se quedaban en silencio, con el dedo índice en los labios, atentos a la canción del cascabel. Y cuando por fin sonaba, corrían en su dirección. Entonces empezaba el juego.